Doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción C3, aquí de nuevo con ustedes en otra entrega. Les recordamos a nuestros televidentes que nuestro contenido se transmite por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 45 y 79, y luego pasa a nuestro canal de YouTube Ciudadanos contra la Corrupción C3, canal al cual le pedimos, si no se han suscrito, que se suscriban. Y a aquellas personas que se les reenvía nuestro contenido, que por favor pídanle que se suscriba también. Señores, continuamos en lo que se ha llamado una docuserie sobre la pretendida solución dominicana al problema haitiano y continuamos nuestro viaje a través de la historia hasta la actualidad en compañía del licenciado Pelegrín Castillo, al cual le cedemos inmediatamente el micrófono. Muy contento, Remberto, y muy agradecido de encontrarme de nuevo aquí en estos espacios para darle continuidad a una tarea, una responsabilidad que hemos asumido ambos, de compartir mucho conocimiento de cosas importantísimas, de cosas claves para entender qué está pasando, qué ha pasado y qué puede pasar. Es importante que el pueblo dominicano se eduque, se forme, se concientice, porque solamente, como dice uno de los lemas del escudo nacional, solamente la verdad nos hará libres. Y hay mucha gente que no quiere que ciertas verdades se conozcan, se trabaja para que no se conozcan o para convertirlas en mentiras, sustituirlas por mentiras. En el programa anterior, 14ª entrega, esta es la 15ª, recuerda, siempre hago un pequeño resumen, que hablamos de la reunión de Caracas, que se hace inmediatamente después de la cumbre de La Habana, del CELAC. Maduro, presidente Maduro, llama al presidente de Medina y a Martelly y lo lleva a Caracas. O sea, Michel Martelly, presidente de Haití. Sí. Perfecto. Y lo lleva a Caracas y en Caracas se produce una reunión cuyo objetivo principal es encontrar vías alternas para desmontar la sentencia 168-13 sobre nacionalidad. ¿Y qué tiene que ver Maduro con una sentencia del Tribunal Constitucional de RD? Te explico. Recuerda que yo te mencioné que Maduro era parte de un grupo prominente de políticos que se conoce como el Grupo de Boston, donde había políticos venezolanos. El más importante era él y su esposa Cilia Flores, que era diputada. Y de parte de Estados Unidos había figuras tan prominentes como el secretario Kerry, como que en ese momento, que era parte del Grupo de Boston cuando se fundó, era senador, el senador Kennedy, William de la Jun, Gregory Meeks, el líder de los afroamericanos en Estados Unidos. A través de Ralph Gonsalves, el presidente CARICOM, ese grupo de Estados Unidos estaba presionando a CARICOM para que denunciara la sentencia y se sumara a las corrientes internacionales que estaban orientadas a derrotar la posición de soberanía de República Dominicana, porque si un Estado no puede definir soberanamente quiénes son sus nacionales y la van a decidir los poderes extranjeros, bueno, no es un Estado. Pero eso tenía una lógica. Maduro, que estaba en buenos términos con CARICOM, con Cuba, quería complacerlos. Y por eso, y además está el componente ideológico, porque Maduro, miembro del PSUV, comunista de formación, con una visión internacionalista, obviamente, parte asume que hay una deuda histórica con Haití, pero en vez de asumir
que esa responsabilidad histórica con Haití la debe asumir todo el continente. Ellos asumen, compran el relato completo de victimismo que se ha creado para descargar la crisis en República Dominicana. Y yo tengo prueba de eso. No, pero tú sabes lo que a mí me choca. Y te explico. Maduro en su cabeza, en su chiquimundo de fantasía, él puede pensar lo que quiera. Puede imaginarse lo que le dé la gana. Donde yo tengo un problema es que el presidente de la República Dominicana vaya como un muchachito demandado a complacer el deseo del chiquimundo fantástico en la cabeza de Maduro. Bueno, ¿entiendes lo que te quiero decir? Acuérdate que el presidente dominicano, yo te conté, Porque en el programa anterior yo te conté que lo que yo percibí era un presidente dominicano que cuando se toma esa decisión del Tribunal Constitucional se contrarió mucho y se sintió acorralado porque de todas partes del mundo llovieron las presiones. Y después de esta reunión de Caracas, recuérdate que yo hice mención de que vino Biden, Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, al Congreso, y vino Ron Van Puy en la misma línea, en el argumento de que se había producido un crimen internacional de desnacionalizar cientos de miles de haitianos y que eso era un equivalente a un genocidio civil y que el gobierno dominicano no podía aceptar eso. Entonces el gobierno se lavaba las manos diciendo esto es una decisión del Tribunal Constitucional, y en el plano político decían esto es la gente de Leonel echándole una vaina al gobierno de Danilo Medina, porque el gobierno de Danilo Medina no quería esto. El gobierno de Danilo Medina quería complacer a los poderes internacionales. Pero vuelvo. Porque se supone que nosotros elegimos el presidente del pueblo dominicano. Aunque ya no se puede llamar presidente del pueblo dominicano porque la abstención, el número de votos que se está sacando para ganar, el número de votos que sacó Luis, no le dan para ser presidente del Gran Santo Domingo. 2.4 millones y aquí hay 3.7 en el Gran Santo Domingo. O sea que ni para eso le da para ser presidente de esto. Y no es solo Luis, es el que sea, porque la tensión va a seguir creciendo. Ahora, se supone que usted tiene que saber para qué equipo es que usted juega. Vamos a hacer un programa especial sobre el tema de la abstención. Es lo que en realidad, porque al final, mira, ¿tú quieres que te dé un ejemplo actual? Bukele resolvió el problema de lo que eran la mara allá, la pandilla, en contra de todo el mundo. Le cayeron criminal, malvado, demonio y lo que fuere. Pero hoy se puede salir a la calle en El Salvador. Es así. Eso se dio en El Salvador. Yo conozco la experiencia del Salvador porque fue uno de los países de Centroamérica donde nosotros fuimos con más frecuencia. El Salvador tocó fondo. Claro. Entonces tenemos nosotros que llegar hasta ahí. Entonces, cuando los países tocan fondo, en un momento dado, se derrumba su sistema político que pasó en El Salvador. Bueno, nosotros estamos lejos de ahí. Aparece un presidente que tiene que interpretar el deseo de una mayoría que quiere. Bueno, manito, aquí no va a ser un presidente. Bueno, yo creo. Aquí no va a ser un político. Cada país tiene su fórmula. Pero vamos a continuar con este tema. Mira, eso, mencionaba lo de Caracas. Sé que eso fue el objeto porque uno de los que estaba ahí me lo confirmó. Me dijo, no, al presidente lo llevaron para tratarle el tema. Y el presidente medio se comprometió con que le iban a buscar un bajadero. Recuérdate que yo dije que después de esa reunión... No vaya a ser cosa que le diera una pela Maduro a Danilo, ¿verdad? Después de esa reunión, en Juan Dolio se hizo ese gran encuentro del cuerpo diplomático donde el gobierno mandaba la señal de que vendría un cambio. Entonces, ese cambio era un cambio que venía por la legislación, una legislación que iban a buscar, que iba a minar esa sentencia y en la práctica iba a permitir que cientos de miles
de haitianos pudieran acceder a la nacionalidad. Pero tú también recuerdas que yo mencioné... pudieran acceder a la nacionalidad de una forma diferente a como ya estaba establecida. Porque nosotros tenemos, igual que todos los países, cuando se llenan los requisitos legales, la capacidad de otorgar nacionalidad. Pero yo eso te lo voy a explicar en un momento. Ahora mismo, esto era otra cosa. Yo quiero continuar con un elemento que se dio más o menos para la misma época. Y a mí me llamó la atención. Me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Recordará que terminé el programa hablando de que a mí me habían convocado a una reunión, el embajador de Venezuela. De nuevo. Y esa reunión, ¿no? Esa era la reunión. En esa reunión yo pensé que iba a hablar con el embajador de Venezuela y era el grupo del ALBA. Estaba el embajador de Cuba, el embajador de Nicaragua, el embajador de Ecuador y el cónsul de Bolivia. Que todo tan cerca, podrían llevarse 200,000 de esas pobres personas para allá. Claro que sí, pero ¿cuál era la idea que ellos me querían plantear? ¿Y por qué? Me planteaban el problema que ellos veían, que era un problema de soberanía nacional. Yo había sido un abanderado de la necesidad de que se tuviera un control de la presencia militar de tropas extranjeras en el territorio dominicano. Lo había denunciado varias veces en el Congreso y por eso era que me llamaban. En la Constitución logramos establecer un mecanismo que decía que las tropas extranjeras en República Dominicana podían venir a hacer ejercicios conjuntamente con las tropas dominicanas siempre que obtuvieran autorización previa del Senado. Es decir, hay una obligación constitucional de informar al Senado, a menos que no existiera un acuerdo. ¿Qué pasa? No se había llegado a ningún acuerdo. Cuando ellos me dan esa información, yo le doy una explicación de lo que yo conocía. Las dos instalaciones portuarias para lanchas patrulleras, una en Saona y otra en Miche. Y también le dije, mire, yo creo que esto tiene probablemente, a lo mejor lo que ustedes perciben como una base, no es más que la instalación de un conjunto de radares que el país adquirió, era una operación pública transparente. ¿Para qué? Para tener el control del espacio aéreo, porque realmente ustedes saben perfectamente que nosotros no tenemos los aviones, pero no tenemos los radares. ¿Qué época? Esos son los de Israel. Sí, de Israel. Aéreo y marítimo. Y marítimo. Eran de 3D que nos iban a dar un control, sí. Óyeme, amplio, muy amplio. Y yo conozco. Entonces, ¿qué pasa? Ese tema yo se lo digo, pero evidentemente lo que yo no tenía bien claro era que en ese momento se estaba desarrollando una conversación, bueno, ya se estaba avanzando en negociaciones de Cuba y Estados Unidos. Todavía no llegaba Trump, que fue que echó hacia atrás las relaciones entre Cuba y Estados Unidos que había establecido Obama. Entonces, una de las prioridades cubanas era resolver el problema de Guantánamo, porque para normalizar completamente las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se entendía que la base de Guantánamo en algún momento tenía que cerrarse. Y ya en Puerto Rico se había cerrado la base Roosevelt Roa. Posteriormente yo recibo información de diferentes fuentes de que realmente Estados Unidos estaba interesado en ver si aquí se instalaba una base y se estaba explorando la posibilidad de que fuera en la zona sur, ahí frente a Venezuela, cerca de la frontera con Haití, una base militar norteamericana. Esa versión me llegó de diferentes fuentes y yo decía, bueno, aquí hay una situación
realmente compleja a nivel regional, porque los norteamericanos quieren instalarse aquí, y la verdad es que eso a nosotros, por muchísimas razones, un Estados Unidos que nos está pidiendo echar hacia atrás, que no nos considera propiamente un aliado, sino un país, un espacio, Una finca de ellos, una un finca. espacio donde ellos pueden hacer Una lo que les da la finca, gana. Nosotros una no finca. podemos, a un país que no nos está tratando como aliado, sino que nos está tratando como una dependencia, ni siquiera un territorio, Esclavito, menos que un territorio como los esclavitos, ultramar, como los menos que un peones. territorio ultramar. Los peones, sí. Cuando lo plantea, yo digo, bueno, esto es peligroso. ¿Qué pasa? Ahí, eso es bueno saberlo, se produce algo peor que una base. Porque el gobierno no se atrevió, porque empezaron la protesta de los grupos de izquierda, hicieron 4 o 5 protestas. El gobierno optó por una fórmula que era peor, porque era permitir la presencia indefinida de personal militar norteamericano o de contratistas de defensa norteamericanos cubiertos con un acuerdo de inmunidades y privilegios que le iba a permitir tener armamento de todo tipo sin restricción, equipos de movilidad de todo tipo sin restricción, acceso al espectro radioeléctrico, que tú sabes lo que eso significa, sin restricción, virtualmente una especie de ocupación con inmunidad especial. Básicamente el mismo acuerdo que hicieron los contratistas privados para lo que fue Afganistán e Irak allá, que hicieron de todo, mataron, violaron, hicieron todo tipo de reguero y no se le puede procesar judicialmente por ninguno. Ese eso. acuerdo se firmó. Lo firmaron. Se hizo el acuerdo, se negoció en Cancillería, lo firmó el embajador Brewster, que estaba aquí. ¿Y de nosotros? Y de nosotros lo firmó el canciller. ¿Qué era? Creo que era Navarro. Entonces lo firmó Navarro. Una persona que era parte del equipo, que lo había objetado, estaba más cerca de nosotros, me dijo, mira, hay un acuerdo ahí que hay que monitorear para rechazarlo, pero tuvimos la ventaja de que el Tribunal Constitucional respondió, y eso ni siquiera llegó al Congreso. Ahí automáticamente el Tribunal Constitucional lo declaró inadmisible, porque era virtualmente legalizar una presencia militar significativa. Ahora, uno obviamente, conociendo un Estados Unidos que está pidiendo que le abramos el territorio a los haitianos, que le entreguemos la nacionalidad, ellos saben muy bien que eso se va a resistir, que eso no se va a aceptar. O sea que tú lo que viste fue una República Dominicana invadida por el ejército norteamericano, abriendo la frontera al pueblo haitiano para que venga de este lado. Exactamente. Ya. Entonces, obviamente, porque ese es su interés geoestratégico. Entonces, ¿y quién fue que lo firmó? Navarro, tú dices que firmó eso. Lo firmó Navarro, y si mal no recuerdo, era Navarro el canciller. Y entonces... Eso fue con Danilo Medina, del presidente. Medina. Sí, claro. Y con Gustavo Montalvo, de secretario administrativo. De la presidencia. Entonces, ¿qué pasa? Okay. Parece que a los norteamericanos no les gustó que se firmara el acuerdo de inmunidad, que se anulara el acuerdo, se declarara inconstitucional el acuerdo de inmunidades y privilegios. Yo personalmente entiendo que si tuviéramos trato de aliado, a nosotros nos convendría eventualmente tener un acuerdo de defensa, pero equilibrado. Te voy a poner un ejemplo. Aquí se produjo un fuego en la cordillera central, empezando el segundo gobierno de Leonel, después de Hipólito. Un fuego enorme. El gobierno dominicano le pidió a Estados Unidos
que mandara equipos, helicópteros de esos especializados para apagar fuego, y Estados Unidos se negó. El argumento era que nosotros teníamos que declarar el país primero en estado de emergencia. Y el gobierno dominicano parece que estaba preocupado acerca de lo que significaba declarar en estado de emergencia al país por su impacto en el turismo. Porque el que está afuera, que viene de vacaciones a República Dominicana, no tiene que saber que la cordillera central está lejos de Punta Cana. Pero déjame decirte, eso nada más le debe de preocupar al hotelero porque ellos no pagan Sí, impuestos. pero, ellos ni impuestos pagan. El sector turístico es el sector que más condiciona las políticas de soberanía. Y el que menos nos deja a nosotros como Estado. Ve qué cosa, como dicen en mi campo. Condiciona. Y es el que menos deja. Entonces, ¿qué pasa? Por no decir que no deja nada. No puedo decir que no deja nada, pero evidentemente pudiera dejar mucho más. Oh, si le quitan los incentivos, sí. Mucho más. Pudiera dejar mucho más. Vamos Entonces, a ponerle impuestos, muchachos. Vamos a ver qué hizo Brewster cuando vio el rechazo. Tú que has estado ahí en el Congreso, porque hay una cosa que yo no entiendo. ¿Cuánto cuesta un helicóptero? Depende. Porque que al final, aquí se han pedido 38 mil millones de dólares. ¿Tú sabes quién fue que nos facilitó el helicóptero? Pero es que yo no entiendo por qué nosotros tenemos que estar pidiendo helicóptero cuando un helicóptero cuesta chele comparado con lo que aquí se vota. Pero tú sabes quién fue que nos facilitó ese tipo de helicóptero. No relaje. ¿Quién? Venezuela. Venezuela fue que envió dos helicópteros. Dos helicópteros. Dos helicópteros. Dos helicópteritos. Sí. Pero te pongo eso como ejemplo, porque eso fue de 2005. Un helicóptero cuesta menos que un carro, 300 mil dólares. Te pongo eso como ejemplo. No, porque esos helicópteros grandes para esos fines no son comunes, ¿no? 1 millón, 2 millones. No, yo no tengo 5, 10, 20. No tengo la cifra. Oye, 38 mil millones de dólares. Óyeme, y no hay 20 helicópteros. Oye. Vamos al tema. El tema es que el acuerdo ese, al ser anulado, al embajador Brewster le molestó muchísimo. Y entonces cogieron el acuerdo de pre-checking, que era un acuerdo que lo había gestionado el grupo Punta Cana. Ay, turismo. Fran lo había gestionado para su aeropuerto, pero en realidad se iba a aplicar a todo el país, pero ellos iban a ser los primeros. Y los gestores, el modelo. Había mucha preocupación porque se supone que eso tenía que conllevar la presencia de personal de aduana de Estados Unidos, personal de seguridad. Yo, en principio, los acuerdos de pre-checking estándar no le veo ninguna objeción. Pero cuando tú miras lo que pasó con ese acuerdo, tú te das cuenta de que aquí hubo una manipulación de Estados Unidos. Cogieron el acuerdo de pre-checking y le anexaron unas cláusulas. Redactaron un anexo, se lo anexaron y modificaron algunos artículos. Yo lo he denunciado públicamente y participado en algunos debates. Está ahora en el Tribunal Constitucional y no lo han rechazado. Deberían haberlo rechazado hace tiempo y ordenar su rediscusión. ¿Por qué? Porque el anexo establecía una especie de tutela de Estados Unidos y los organismos internacionales sobre República Dominicana en lo que concierne a la aplicación de las convenciones de refugiados y de asilo. Ah, bueno. En otras palabras, no son los organismos... Es como quiera, como sea y por donde sea. Para convertirnos Perfecto. a nosotros en un país de refugio. Y yo recibí información por diferentes vías que cuando Brewster se iba, que había ganado Trump, él se sentía muy orondo, muy satisfecho porque él había logrado el acuerdo de pre-checking, firmarlo, pero con el anexo que convertía a República Dominicana en país de refugio.
¿Y quién firmó ese? Eso, en ese momento, creo que fue el mismo Navarro, pero ya era Miguel Vargas, cuando se agregó el anexo, creo que era Miguel Vargas, o no recuerdo, pero creo que era Miguel Vargas. Estamos siempre en el gobierno de Danilo. No, en ese momento era Navarro. Entonces, ¿qué pasa? En el gobierno de Danilo, en el primer gobierno de Danilo, eso queda ahí. Cuando pasa al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional, al ser objetado por un grupo de sectores, nosotros fuimos los primeros que dimos la voz de alerta. El Tribunal Constitucional está ahora mismo en una especie está en una situación muy especial. Debió hace rato rechazarlo, pero no se había asegurado los votos ni para aprobarlo ni para rechazarlo. ¿Y ese expediente está ahí todavía? Eso está ahí. Incluso el argumento que yo más usé fue el siguiente. Busquen los acuerdos estándares, que hay 20, 30 acuerdos de Estados Unidos con países, a ver si hay en alguno las cláusulas que están contenidas en ese anexo o en alguno de los artículos del tratado. Porque ahí es que uno ve la intencionalidad. O sea, usaron un acuerdo que le convenía en algún sentido al país por una serie de razones, pero para ponernos en la posición de vulnerabilidad, porque la tutela, la vigencia del acuerdo iba a depender de que nosotros aplicáramos de conformidad con los criterios de Estados Unidos la política de refugio o asilo. Los norteamericanos les gustan los acuerdos de pre-checking porque como ellos son un país que tienen problemas de seguridad y tienen mucho flujo migratorio de muchas partes del mundo, el acuerdo de pre-checking le permite a ellos tener países distantes que no están en su misma frontera para, si surge cualquier problema con alguien que quiere ingresar a Estados Unidos, se controle en un tercer país. Mucho antes de ya. Mucho antes. Bueno, pero en este caso era una cuestión amplia porque era diciendo, esto se mantiene si ustedes cumplen con las normas de refugio y asilo, y la decisión la vamos a tener nosotros. Entonces, obviamente, como tú sabes que ellos están empujando convertir al país en un país de refugio, en un país de asilo, cuando ya tenemos el problema que tenemos con Haití, y lo hemos visto, espérate. Entonces, ese es un tema que está pendiente. ¿Cuándo se agrava el problema? Bueno. ¿Cuándo se agrava el problema? Para que es bueno que la gente entienda. Gana Trump. Se va a Brewster, renuncia antes. Bueno, el día que él renuncia, o días después de haber renunciado, en un discurso ante la Cámara Americana de Comercio, él pronuncia un discurso que mucha gente lo aplaudió y que revela otra vertiente de las maniobras que se están montando contra la República Dominicana, de las más insidiosas que tú te puedes imaginar. Él se le decía que República Dominicana era el país después de México y que eso había que celebrarlo, que recibía más visas de residencia de los Estados Unidos. Yo tengo tiempo denunciando que el esquema criminal que se ha montado contra la República Dominicana pasa por un intercambio de poblaciones. Haitianos aquí, dominicanos fuera. Ese anuncio de Brewster diciendo que solo México tenía más visas de residencia y de unificación familiar que República Dominicana indica cuál era la lógica de la política americana. Haitianos aquí, dominicanos fuera, porque en el fondo ellos ven la isla, ven los países de la región
como territorios, como espacios donde ellos pueden hacer y deshacer. No somos naciones. Ellos saben que hay un territorio, hay unos recursos, hay un pueblo, nominalmente existe un Estado, pero ellos se manejan con una lógica colonialista. ¿Con relación a quién? Bueno, en primer lugar, relacionándose con los dueños de la finca con pasaporte. Si la visión que hay de unos grupos de poder aquí... El CONEP. Más que el CONEP, son varias familias. Ahí, porque en el CONEP hay muchos grupos y asociaciones, pero hay una estructura que no es oficial, que son las familias. ¿Qué son cuáles? Que encabezada por Vicini y después todas las relacionadas de una u otra manera. Pero la política... Vicini, Bonetti, Marrancini. Marrancini no. ¿Cuál? Porque no es una familia de las grandes, poderosas. No. Ahora, toda la familia, porque ellos han negociado en bloque. Óyeme, lo hablamos en el programa anterior. Negociaron en bloque con los Estados Unidos. Negociaron en bloque con los Estados Unidos. Y con la Unión Europea. ¿Qué? Es bueno recordarlo. La gestión de la solución dominicana del problema haitiano en territorio dominicano. ¿Qué era? Traspasar los haitianos aquí y gestionarlo con la idea de que nosotros íbamos a ser hegemónicos en la isla. Porque la golosina, lo que terminó poniendo al país en una trampa fue que a estos grupos se les sedujo con la oferta. Miren, señores, ustedes van a ser dominantes. Si ustedes se alían con los grupos de allá y los de aquí, y con el apoyo de nosotros, ustedes van a ser dominantes en la isla. De modo que no se compliquen la vida, denle adelante con esto, y los políticos finalmente tendrán que plegarse, y los que se opongan no van a tener ninguna oportunidad, no van a tener ningún chance de acercarse al poder. ¿Y cómo se iba a estructurar eso? ¿Íbamos a tener qué como forma de gobierno? Una oligarquía versión la antigua Grecia. Mira, ellos, esto amerita un programa especial y prometo que lo vamos a hacer. Sí, porque sobre el concepto de confederación. Incluso, solamente te recuerdo este dato. En la crisis del 2017, cuando se retiró la MINUSTA de Haití, que vino el estallido, las grandes movilizaciones, empezó a manejarse en los medios norteamericanos, muchos recordarán, e incluso en medios republicanos como Fox News, la idea de la República Dominico-Haitiana. Tú lo recordarás, que salió un anuncio que alarmó a mucha gente, porque eso es la idea que ellos entienden que es la plausible para darle forma eventual a una unificación que la están induciendo de facto. Primero de facto y después viene la forma jurídica. Sí, por la empleomanía, sí, claro. Pues, entonces, integrar los mercados para el comercio y la inversión. Y luego liberalizar los flujos migratorios en la isla. Y obviamente anclar, como dice el informe de Naciones Unidas del 49, a los haitianos aquí de manera permanente, como minoría nacional, una minoría significativa, una minoría decisiva o una minoría con vocación a convertirse en mayoría. Porque al mismo tiempo, el informe del Parlamento Europeo del año 2000 lo que está planteando es el intercambio de poblaciones, y eso no tiene desperdicio, eso está clarísimo. El que lo lee ve claramente que ellos, desde la visión racista, imperialista o neocolonialista, lo que ven es, mira, aquí hay un problema, lo vamos a desactivar poniendo a los dominicanos en fuga y asentando a los haitianos de manera permanente. Entonces, la pregunta es, eso plantea la desaparición del sistema político electoral en República Dominicana, ¿verdad? Porque si es el empresariado que va a gobernar en la finca, me imagino que harán un triunvirato como el que hicimos una vez, van a desaparecer Congreso y todo el mundo, y esto va a ser una finca. No, es que yo te lo he dicho, de facto,
No, de facto ya Mira, casi está. de facto, porque yo fui presidente de Fopredón, yo escribí varios ensayos y quiero dar una conferencia con detalle. Nosotros tenemos una realidad, nosotros somos un país que está sufriendo niveles crecientes de intervención internacional. Sí. Históricamente hemos sido un país dependiente, vulnerable. Por corrupción, por corrupción. La corrupción es un componente, el narcotráfico es otro, pero también está la deuda, está la dependencia, porque estamos bregando con una situación. ¿Qué genera la deuda? Óyeme, la deuda es parte de un esquema que termina generando dependencia y también corrupción. Es más, te lo voy a decir, yo te voy a mandar una resolución que nosotros aprobamos en el Congreso. Era un reto a los organismos internacionales y a las potencias que se vivían quejando de la corrupción en República Dominicana. Y ahí le decíamos claramente que en los grandes casos de corrupción en República Dominicana siempre hay una compañía extranjera grande. Sí. De cada 10 casos hay 7, 8 que involucran a una compañía y detrás de la compañía una embajada. Sí. Y nosotros, ¿qué hacíamos con el planteamiento? Le decíamos, vamos a hacer un reto, vamos a investigar. Y Minú y yo fuimos los que, yo presenté la resolución, Minú era la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, y se lo llevamos al embajador Fanning, y se lo llevamos al embajador de España, y se lo llevamos al director del BID, y se lo llevamos al director del Banco Mundial. Y José Ricardo y yo se lo llevamos al doctor Costa Pinto de Naciones Unidas y nos dijo, por favor, difundan esto internacionalmente. Ojalá todos los países hagan esto. ¿Por qué? Porque estábamos diciéndole, miren, ustedes están hablando de corrupción, pero hay un evidente incumplimiento por parte de los países de la OCDE de su convención sobre pago de soborno a funcionarios públicos en el exterior. Sí. Entonces, ahí yo le decía, en esa resolución, lo retábamos, vamos a hacer una evaluación y que esto tenga implicaciones en una revisión de la deuda externa del país. No solo eso. Obviamente. Aquí solo se deja entrar al que camina, como dicen los tigres. La compañía que no deje un pedazo aquí adentro, no contrata. Obviamente aquí. Eso no gustó mucho, pero no hemos alejado del tema. Vamos a continuar con el tema Haití. Mira, eso, acuerdo de inmunidad y privilegios rechazado, acuerdo de pre-checking denunciado, no aprobado. Engavetado ahí. Está ahí, en el Tribunal Constitucional. Con Napoleón Esteban Bandiel de presidente. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Ay, inmediatamente después, cuando gana Trump, ya lo hemos mencionado antes, pero vale la pena repasarlo. Trump, que había sido muy crítico de Naciones Unidas, que había sido muy crítico de la gestión de Naciones Unidas en Haití, de la MINUSTA, hace un anuncio de que Estados Unidos le va a recortar fondos a Naciones Unidas. Y le recorta fondos. Nikki Haley era la embajadora norteamericana en Naciones Unidas. ¿Qué hace Naciones Unidas en retaliación a la decisión de Trump? Retirar la MINUSTA de Haití. O sea, MINUSTA tiene 6.000 efectivos. 6.000 efectivos que de una u otra manera tenían una misión, era evitar que tumbaran al gobierno haitiano que surgiera. Me imagino que eso habrá venido como represalia porque precisamente como Estados Unidos es el que más ha empujado esa apertura de esa frontera, hizo que parara la MINUSTA ya, y como Trump, nuevo presidente, le recorta los fondos, dicen, pero tú no vas a mandar los chelitos para mantener a la gente que tú no hiciste poner allá, no, vamos a retirártela. Entonces, retiran las tropas. Ya. Y obviamente, ahí empieza una nueva etapa.
del conflicto de Haití, porque Haití estaba viviendo un periodo muy crítico después del terremoto. Políticamente la crisis haitiana se agravó con la imposición de Michel Martelly, es bueno recordarlo, que fue una imposición decidida por dos personas, según Ricardo Seyndefus, el presidente Bill Clinton y Edmund Moulet. Obviamente el Corec Group apoyó eso, y como los poderes internacionales, los poderes centrales apoyaron eso, todos los otros poderes locales y los de aquí, bueno, hay que apoyar eso. Y sale Michel Martelly, que era el presidente que se quería por su complacencia. Un presidente entretenido para mantener a las masas haitianas entretenido, porque el hombre es un merenguero, él era merenguero, claro, merenguero haitiano famoso, Sweet Mickey, el Sweet Mickey, Sweet Mickey, y obviamente sí, eso mismo. Sweet Mickey nombra a Gary Conille, que es el representante de Clinton. Ahí viene la primera crisis, porque ahí empieza también República Dominicana, y no solamente República Dominicana, otros países de la región, pero República Dominicana en particular, con apoyo de Venezuela, a incursionar en Haití. Los norteamericanos no querían que Venezuela viniera con fondos de Petrocaribe a competir con ellos, porque eso complicaba mucho la situación. Ahí es donde entra el grupo de, como tú le llamaste, ingeniero constitucionalista, a trabajar en Haití. Ahí entra el senador Félix Bautista, Haití. Que era el último que debía entrar, yo se lo dije a él. ¿Y Manuelito Estrella andaba por ahí? Manuel Estrella, habían varios grupos empresariales de aquí, pero lo que entraran los empresarios privados, no, en principio, no, para los temas de reconstrucción no debe ser motivo de ningún problema. Ahora, cuando entran... No, el lío que hicieron después, sí. Cuando entran los políticos vinculados al gobierno, ya el asunto se complica. Sí. Al venir la denuncia de Conille, se produce... Pero se complica... Hemos ido atrás. Pero, de esos grupos empresariales que entraron a la reconstrucción, había parte del grupo de lo que están empujando esa fusión de la isla. Es que la fusión de la isla es una lógica. No, estamos hablando de los grupos empresariales, de ese grupo. ¿De ese grupo había parte en la reconstrucción allá? Mira, yo no te puedo... Todos los grupos empresariales grandes del país, vinculados a los poderes internacionales, aceptan la idea del imperio. Porque no, esa idea no fue que los dominicanos asumieron esto, vamos a dominar Haití. No. Eso vino desde los centros de poder imperiales. Sí, estamos de acuerdo. Y aquí ninguno iba a irse en contra de la lógica de dominación. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo llegué a hablar con un personaje, me reservo el nombre, muy importante de la diáspora haitiana en el 2009. Creo que ya lo mencioné en un programa anterior. Esa persona que había jugado papeles prominentes en Haití, había sido clave en el derrocamiento de Aristides, me dice a mí, cuando yo le pregunto, ¿y cómo está Haití? Me dice, bueno, Haití tiene cosas muy buenas, estamos avanzando. Creo que lo mencioné en un programa y lo voy a repetir. Eso lo plantea Stanley Lucas, personaje del sector republicano. ¿Qué es lo que me dice? Bueno, nosotros estamos contentos porque hemos avanzado, eso fue antes del terremoto, hemos avanzado en la integración. Se reunieron los empresarios dominicanos y los empresarios haitianos con los cancilleres
en la Florida, y allá estuvimos negociando cómo vamos a avanzar en la integración, porque la lógica que desde Estados Unidos se estaban promoviendo era que nosotros teníamos que unirnos como unidad económica a nivel de la isla de Santo Domingo, porque al mismo tiempo Estados Unidos estaba negociando con Cuba restablecimiento de relaciones, y que si nosotros no estábamos unidos antes de la apertura de relaciones con Cuba, los flujos de inversiones se iban a ir a Cuba y la isla iba a perder la oportunidad. Pero que si nosotros estábamos integrados antes, como unidad, sí podíamos convertirnos Entonces, en un factor. Antes del terremoto significa gobierno de Leonel Fernández. Sí, pero eso se estaba discutiendo en la Florida. Y eso me lo dice esa persona en un evento internacional. También me dice más, y es algo que permite entender qué es lo que ha pasado, por qué hemos terminado en este ambiente de desestabilización. Me dice, el problema que nosotros los haitianos tenemos es que la diáspora haitiana, que todos los años envía grandes recursos y está apoyando a Haití, está bloqueada por la oligarquía, los blancos de allá, de Haití, y los políticos corruptos. Y eso es un problema que hay que resolver, porque nosotros somos clave en lo que Haití tiene, y estos ricos son los que nos están bloqueando, nos están impidiendo que nosotros podamos operar como un país. Entonces, obviamente, ahí tú ves los dos elementos. El entendimiento con los dominicanos en función de que había que acelerar los procesos para estar listos antes de que Cuba se abriera. Y por otro lado, la lógica de que había que resolver el problema de la diáspora haitiana, que estaba enfrentada con los empresarios haitianos, la oligarquía haitiana, que controlaba a los políticos corruptos. Lo que él no me decía era que, bueno, que todo ese esquema lo estaba montando Estados Unidos. Y sí, concretamente Bill Clinton, y que lo estaba montando con la visión de empresarios y con la visión de ONGs, que fue algo que yo cuestioné cuando empezó a gestarse el esquemita de amarrar el DR Casta con el ALCA. Yo lo veté de manera muy clara y contundente, y se lo dije, eso no va a funcionar, eso va a terminar en un desastre. No, pero durante el gobierno de Leonel Fernández, la compañía entera BMO, Vicini, Macarrullo, ayer no salía del palacio. Juan Vicini era un clásico allá. Pero desde el gobierno de Lili, para que estemos claros, porque cuál es el problema que hay, pues es un problema de origen. Óyeme, desde el gobierno de Lili está planteado esa lucha. O nosotros somos una finca con pasaporte. La visión patrimonial de los empresarios con visión extractivo rentista. Y por otro lado, en dominicano, los empresarios garrapata de los fondos públicos. Bueno, pero vamos a usar los términos, pero vamos a usar los términos correctos de la ciencia académica, de la ciencia económica, es que si tú de la sociología. Al pueblo dominicano y me le dices rentista, ellos no van, la mayoría no va a entender, y la idea de esto es que lo entiendan. El rentismo es un esquema de vivir del pueblo, de explotación, vivir del pueblo a la franca, que no garantiza la sostenibilidad de los recursos. Claro, vivir del pueblo, explotarlo. Por un lado, tiene una expresión muy dramática con la sobreexplotación de los recursos naturales, que pasó en Haití, lo explica muy bien Andrés Cortés. ¿Qué está pasando aquí igualito? Y aquí está pasando porque hay unas corrientes muy fuertes, extractivas. Se lo están desbaratando. De recursos mineros,
de minería metálica y no metálica y de recursos forestales, de recursos hídricos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, está la explotación del recurso humano a unos niveles que no garantiza la sostenibilidad ni la mejora de ese recurso. ¿Por qué? Porque en el fondo el mecanismo extractivo viene de la prevalencia, del dominio de relaciones monopólicas, oligopólicas y de colusiones, que a su vez son bendecidas o sancionadas positivamente por el Estado, e incluso tienen hasta formas legales. Hasta formas legales tienen. Te voy a hacer una pregunta. Tú que estabas ahí en el Congreso, interactuaste con el PNUD y todos esos organismos internacionales, y lo que tú y yo vemos, pues tú y yo no somos superdotados, lo ven ellos también. ¿Alguna vez hubo algún tipo de informe o solicitud o lo que fuera de alguno de esos grupos en contra de la explotación que se le estaba haciendo al pueblo dominicano? Óyeme, hay un informe que preparó el Banco Mundial, si mal no recuerdo, en el 2002. Yo lo estoy buscando, pero yo lo tengo seguro, en algún archivo muerto. Pero lo leí y lo comenté mucho. En el 2002, ese informe del Banco Mundial decía, de manera muy categórica, muy inequívoca, si República Dominicana no frena y revierte la migración que viene de un país como Haití, un país depauperado, se puede olvidar de la lucha contra la pobreza. Era un informe sobre lucha contra la pobreza en República Dominicana. Pero hay otro informe del Congreso americano que lo preparó en el 2005. A mí me invitaron, yo lo di a conocer públicamente, lo hemos dado a conocer. Lo hizo la Fundación para la Seguridad y Sostenibilidad Medioambiental de los Estados Unidos, FES. Trabaja para el Congreso norteamericano, que decía en el 2005. Yo recibí el resumen ejecutivo, no tengo completo el informe, pero el resumen ejecutivo decía que se hizo una presentación que si no se revertía la tendencia a esa migración hacia República Dominicana, virtualmente República Dominicana iba a colapsar. Incluso hay unos pasajes que decía que en la isla había una bomba atómica de tiempo, porque los desequilibrios, las asimetrías que hay eran muy fuertes. Los organismos internacionales lo saben. Ahora, ¿qué pasa? Ahí es que viene el cinismo. ¿Y el PNUD no emitió ninguno? Ellos, no, eso no. Que yo recuerde, no. Ahora hay estudios más interesantes, más recientes. Mira, Jaime Aristi Escudero. Nos hemos apartado de la secuencia, pero estos temas son importantes. No, porque van de la mano. Hay un estudio de Jaime Aristi Escudero de hace varios años, que es un gran matemático y un gran economista. Tiene mucha información. Esos estudios son públicos, lo pueden buscar. Te explican claramente cómo la migración haitiana en la industria de la construcción ha desplazado al dominicano, ha producido una caída en los ingresos del promedio de los trabajadores dominicanos. Incluso también cómo se sobreexplota al haitiano, porque es un proceso, el proceso extractivo rentista que originalmente explicó Andrés Cortés, teóricamente. Esto en términos econométricos te lo vas demostrando con estudios que se hicieron de campo. O sea que al final la oligarquía haitiana y la dominicana lo que quieren es ampliar la finca.
para seguir explotando, en vez de por separado al pobre pueblo dominicano y al pobre pueblo haitiano, hacer un solo pueblo para explotarlo a todos juntos. Se le dijo, se le encandiló, y a ellos que no les gustan los cuartos. Se le dijo, miren, el mercado de 22 millones, el mercado de 25 millones. Entonces, inmediatamente, ellos vieron una lógica. Óyeme. No calcularon. Y eso yo lo discutí, porque no fue porque no se le dijo, porque yo se lo advertí. Es que ellos no calculan, por Dios, que son enfermitos, tú no lo estás entendiendo, a ellos no les importa nada con tal de ganarse los cuartos. Bueno, ellos explotan esta isla y la van a acabar explotando si lo dejamos. Tú ves la crisis, y se van a mudar para la villa que venezolana en otro sitio. ¿Tú ves la crisis venezolana? Sí. Bueno, la crisis venezolana, que es enorme, e incluso en uno de los países más ricos, o el más rico de América Latina. Bueno, es que de esa manera todo se acaba. Óyeme, esa crisis tiene raíces parecidas. Sí, es que así todo se acaba. Entonces, ¿por qué? Porque la lógica extractiva, rentista, la garrapata oligárquica explotando el pueblo. Terminan produciendo la debilidad creciente del Estado, y el Estado débil, el Estado intervenido, lo deja actuar sin control. Y sistema de corrupción termina convertido en un Estado fallido. Así mismo es. Entonces, eso es parte del problema histórico de América Latina y parte también, muy particularmente de nosotros, que tenemos tanto potencial, porque eso es lo doloroso de todo esto. Ellos nunca van a permitir que se desarrolle. Lo doloroso de todo esto es que nosotros somos un país con un enorme potencial. Que ellos no van a permitir que se desarrolle. Así de sencillo. La lógica extractiva rentista de República que impera en República Dominicana es el obstáculo mayor al que el país se desarrolle verdaderamente. Ajá. Claro, hay una lógica también de vender bien el camello. Esto, óyeme bien, esto que tú y yo estamos haciendo es parte de poner al pueblo en aviso de qué es lo que no lo deja crecer. Para cuando nosotros empecemos a caerle atrás al obstáculo, que ellos creen que no va a pasar, cuando nosotros removamos el obstáculo, estén listos para crecer. Por hoy se nos acabó el tiempo. Mira, que nos desviamos del tema, pero valió la pena. Sí. Valió la pena porque hablamos de la parte... básicamente de las consecuencias que ha traído ese relajo. Sí, claro. Que es así. Por hoy, señores, se nos acabó el tiempo. Lo vamos a dejar hasta aquí y continuamos con esto hasta que se acabe. Que el Señor los bendiga a todos.